Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 20. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia que el gran pastor de las ovejas se llama Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hoy, gracias al Padre Celestial, podemos tratar de estudiar, comprender, entender un poco mejor el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo referente cuando uno va a orar, cuando uno va a clamar al Señor. Es bueno que tú puedas ojalá a diario poder brindarle alabanzas a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, teniendo en cuenta el Salmo 23. Entonces, la figura de Cristo nosotros la encontramos en toda la Biblia. En toda la Biblia, Moisés habla de Cristo Jesús y le dice a los israelitas que profeta como él les será enviado, ¿sí? Y es importante que cuando nosotros empecemos a estudiar la bendita palabra, podamos nosotros pedirle a Dios, como lo manda la bendita palabra, que nos regale espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de la bendita palabra. Porque ¿qué dijo el salmista? El salmista le dice al Señor, allá en el Salmo 119, creo que es en el versículo 10, si no estoy mal, le dice: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu bendita palabra. Entonces es importante que cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, pues entonces pidamos al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, porque esto es lo que nosotros entendemos cuando nosotros estudiamos el Salmo 23, porque aquí está orando el salmista en el espíritu. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Acuérdate que la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren, y que aquel que adore a Dios en espíritu es necesario que le adore. Entonces Dios busca que nosotros le adoremos como el rey David le adoraba, en el espíritu. Amén. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Ahora bien, yo sé que este video es escuchado por muchísimos hermanos de distintas congregaciones, sean católicas, evangélicas, mormones. Hay cantidad de personas que ni siquiera conocen a Cristo Jesús, pero se han interesado en escuchar su bendita palabra. Y eso es importante, porque en la medida en que tú escuches la palabra, entonces la fe va a empezar a llegar a ti y vas a tener deseos
de seguir escuchando la palabra de Dios y pronto vas a empezar a querer vivir para Cristo Jesús. Es importante que nosotros empecemos por escuchar la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces tú estás escuchando la voz de Dios, ¿sí? Y seguramente yo lo explicaba en algún video pasado, que todos estábamos muertos antes de llegar a Cristo, pero explicaba yo, conforme la palabra de Dios lo dice, Cristo Jesús llama a Lázaro y Lázaro escucha la voz de Dios. Y Dios le dice a Lázaro: Lázaro, levántate, sal fuera. Y el que estaba muerto, dice la palabra, salió. O sea, quiere decir que cuando yo escuché la voz de Dios, yo estaba muerto, pero al escuchar la voz de Dios, resucité para Dios, resucité para Cristo Jesús, y desde ese entonces ya no he parado más de hablar de Cristo Jesús, y ya cada día quiero hacer más y más las cosas que le agradan a Cristo Jesús. Es importante que tengas en cuenta que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, lo hagamos con diligencia y le pidamos a Dios sabiduría para que Él nos enseñe su bendita palabra. Siempre todo está dentro de la Biblia, toda explicación la encuentras en la Biblia. Vamos a leer el Salmo, vamos a estudiar el Salmo 23, pero cada respuesta, cada pregunta que tengamos, cada respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el gran pastor? ¿Sí? El Señor es mi pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Cuál es el nombre del pastor? El nombre del pastor, dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 20, en el capítulo 13, en el versículo 20, dice que el gran pastor de las ovejas se llama Jesucristo. ¿Sí? Pero Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Esas son palabras dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estaba sobre esta tierra. ¿Y qué nos dice el libro Primera de Pedro? En el capítulo 2, por ahí en el versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar el Salmo 23, nosotros tenemos que mirar el contexto del Salmo 23. ¿Sí? Cuando nosotros miramos en el Salmo 22, ¿sí?, nosotros regresamos a Juan 10:11, pero también tenemos que mirar a Isaías 53:6. ¿Sí? ¿Qué profecía es la que hay en Isaías 53:6? Vamos a mirar, porque es importante que nosotros empecemos por encontrar las respuestas de toda pregunta que tengamos, la empecemos a buscar dentro de la palabra de Dios, porque es ahí donde el Señor habla con nosotros. Es Dios el que tiene cada respuesta. El ser humano, yo no te podría responder con mis propias palabras lo que Dios te quiere decir, porque no tengo cómo hacerlo, no tengo capacidad para hacerlo, porque las maravillas de Dios son imposibles que el hombre las pueda entender. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a buscar una respuesta a una pregunta que tengamos con respecto
a lo que la Biblia nos enseña, tenemos que ir a la palabra de Dios, y por eso es necesario que adoremos en espíritu, para que Dios nos pueda revelar la bendita palabra, para que podamos entender la bendita palabra. Entonces, miremos qué es lo que nos profetiza aquí en el capítulo 53 del libro de Isaías, en el versículo 6. Dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, este libro, dicen los que son estudiosos de la Biblia, dicen que el libro de Isaías fue escrito hace más o menos unos 2500 años, o sea, fue escrito unos 500 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces esta profecía que se cumplió dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo murió por tus pecados y murió por mis pecados, ¿sí? Por eso él dice en su bendita palabra que el buen pastor la vida da por sus ovejas. Pero mirando, retrocediendo un poco, porque el domingo pasado, cuando había prometido yo que hoy íbamos a estudiar el Salmo 23, yo explicaba que en la época en la que fue escrito el Salmo 23, la forma de obtener riqueza a los hombres era a través del cultivo del ganado, digámoslo, ovejuno, o de ovejas, para que las personas me puedan entender mejor. Y David era un pastor de ovejas. David era un pastor de ovejas. Por eso David le dice al rey Saúl que él, cuando muchas ocasiones los leones robaban una de sus ovejas, él iba y batallaba con el león y mataba al león y recuperaba la oveja. Y un oso también iba y robaba una oveja, y él iba y se enfrentaba al oso y recuperaba la oveja. Entonces, y él decía, y si yo mataba al oso y mataba al león, ¿por qué no puedo también acabar con este incircunciso que ha venido a amenazar al ejército de Jehová? Amén. Entonces, eso tú lo puedes encontrar en la palabra de Dios. No exactamente como lo estoy diciendo, porque no lo estoy leyendo, simplemente lo estoy narrando, estoy haciendo la narración de lo que yo he estudiado, y tú puedes ir a la bendita palabra y estudiarlo para que lo puedas confrontar. Entonces es importante, aquí el rey David, él se considera como la oveja del Señor, ¿sí? Porque el rey David sabe que las ovejas confían en su pastor y son guiadas por el pastor. Entonces el Salmo 23 nos va a enseñar qué es el buen pastor, qué es lo que hace nuestro Dios y Salvador con nosotros a través del Salmo 23. Entonces, dice la palabra que cuando nosotros tenemos la capacidad de confiar en que nuestro Dios es el que hace todas las cosas por nosotros, entonces Dios se agrada de nosotros. Y la otra parte del contexto del Salmo 23 la encontramos en el Salmo 24, donde se nos describen las glorias que vendrán después de los sufrimientos, ¿sí? El Salmo 24:9, vamos a leerlo. Salmo 24:9.
nos enseña el Salmo 24:9, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Entonces Jesucristo es el Rey de Gloria. ¿Sí? Jesucristo es el Rey de Gloria. Es imposible estudiar el Salmo 23 si no podemos entender que el gran pastor de las ovejas se llama Jesucristo. En una grabación pasada yo describía, que el nombre del Hijo es igual al nombre del Padre. ¿Sí? Jehová es el nombre del Padre y Jehová es el nombre del Hijo. Y yo explicaba cómo podemos encontrar el nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento cuando en el capítulo 1 del libro de Mateos, en el versículo 21, nos muestra precisamente que cuando logramos interpretarlo, cuando podemos estudiar en el Espíritu la palabra, entonces podemos extractar del capítulo 1 del libro de Mateo, en el versículo 21, que el nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento es Jehová. Por eso muchos creen que no hay Trinidad, sino que hay solo unidad, que hay unicidad en Dios. ¿Sí? Porque no entienden que el nombre del Padre, que el nombre del Hijo, perdón, es igual al nombre del Padre. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos tratar de entender. Bien, cuando nosotros vamos a tratar de estudiar la composición del Salmo 23, podemos mirar dos metáforas, ¿no? Vemos al pastor, que lo encontramos del versículo 1 al 4, y vemos al anfitrión, que lo encontramos desde el versículo 5 hasta el versículo 6. Ahora bien, nosotros podemos dividir el Salmo en tres partes. Podemos dividirlo en los versículos del 1 al 3, donde nos muestra la vida presente, donde toda necesidad es suplida por Jesucristo, por el pastor. ¿Sí? La segunda división la podemos hacer en el versículo 4, donde nos muestra el paso por la muerte, donde la compañía de Jesucristo nos libra de todo temor. Y la última parte, la tercera parte, la podemos estudiar los versículos 5 y 6, donde ya podemos disfrutar de la eternidad, donde ya todo deseo va a ser cumplido por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay una experiencia grandísima, como la había contado antes, estaba tratando de explicar antes, sobre lo que David vivió. ¿Sí? David, como autor del Salmo, él empieza a referirse a Dios como su pastor, ¿sí? Pensando en lo que él hacía con su rebaño. Entonces él decía: así como yo hacía con mi pastor, con mi rebaño de ovejas, muchas cosas más grandes hace Dios conmigo. Entonces él decía que él era la oveja de Dios, porque Dios era el que lo cuidaba, Dios era el que lo pastoreaba. ¿Sí? Entonces miramos que David en el no está pensando en ovejas, sino que en el Salmo él asume la posición de oveja, ¿sí? Que es cuidado por Dios. Eso es lo importante. Ahora bien, tenemos también que
David se refiere a Dios por su nombre. Nosotros leemos en la Reina Valera 1960, vemos que David nombra a Dios por su nombre, por Jehová. Esto es significativo de que Él es un Dios que vive, que existe por sí mismo, que es eterno. Amén. Es lo importante. Ahora bien, la confianza con la que David se refiere a Dios como su pastor. David se sentía parte del rebaño de Dios. David se sentía como una oveja más de Dios, como una oveja más de Cristo Jesús. Porque, como lo decía antes, cuando nosotros podemos orar en el Espíritu, entonces Dios nos va a revelar las maravillas de su bendita palabra. Amén. Ahora bien, cuando nosotros no tomamos a Dios como nuestro pastor de una forma personal, pues en nuestras vidas definitivamente no va a pasar nada. No vamos a poder entender la palabra de Dios. Es difícil. Por eso tú ves muchas personas que leen la Biblia, pero que no reconocen que Jesucristo es Dios, que no reconocen que hay que adorar a Jesucristo como nuestro Dios. Tú ves que esas personas leen la Biblia en la carne. Ellos no pueden adorar a Dios en el Espíritu porque no tienen capacidad, porque están negando al Hijo. ¿Y qué dice la palabra? Que aquel que niega al Hijo, niega al Padre. Que aquel que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces una persona que niega la adoración a Jesús como su Dios, no tiene capacidad para estudiar la palabra desde el Espíritu, para adorar a Dios desde el Espíritu. No hay posibilidad de adorar a Dios en el Espíritu sin que Jesucristo te regale la posibilidad de hacerlo. Entonces, Jesucristo es la puerta que nos lleva camino al Padre. Sin Jesucristo es imposible llegar al Padre. No hay posibilidad para el ser humano poder llegar al Padre si no es a través del Hijo. Amén. Ahora bien, cuando la palabra dice, cuando el Salmo dice, nada me faltará, nosotros entendemos que las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Tal vez es por esto que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús como el gran pastor del rebaño, es que sentimos la necesidad de que Él en toda hora, en todo momento esté con nosotros. Amén. Miren lo hermoso que es este salmo, porque interpreta fielmente lo que el cristiano es para Dios. Muestra fielmente que nosotros somos las ovejas de Cristo, las ovejas de Dios, porque necesitamos ser guiados por Él. Sin Él, un hombre no puede vivir en santidad. Una persona que dice que es cristiana, una persona que lee la Biblia, una persona que se arrodilla y ora, pero que no es guiada por Cristo, es fácil conocerla. ¿Por qué? Porque esa persona es mentiroso, esa persona es adúltero, esa persona es fornicario, esa persona tiene todas las cualidades del ser que Dios aborrece.
Salmos capítulo 5, versículo 5, Proverbios capítulo 17, versículo 15. Cuando tú vas al Salmo 5 y cuando tú vas al Proverbio capítulo 17, versículo 15, dice la palabra de Dios que Dios aborrece al pecador. No es como muchos enseñan que Dios aborrece al pecado pero ama al pecador. Eso es mentira. La palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecador. Lo aborrece. Entonces, muchas personas pueden decir que aman a Cristo Jesús, pero una cosa es decir que amo a Cristo Jesús y otra cosa es decir que yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es vivir conforme a la voluntad de Cristo y otra es amar a Cristo. ¿Sí? Tú puedes amar a Cristo, pero si no haces su voluntad, igual te vas a perder. Amén. Entonces, nada me faltará. Entonces, David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad de Dios para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. Amén. El salmista percibe que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo y sabe que solo en Dios pueden ser satisfechas. Entonces hay cosas que el mundo no te las puede dar. Por ejemplo, la paz. Mira, cuando no estás guiado por Cristo Jesús, entonces eres una persona llena de rencor, de resentimiento, de odio. Entonces, ¿qué pasa cuando tú mezclas, haces una mezcla de esos líquidos que he nombrado? Te va a dar como resultado un veneno que se llama amargura. Y ese vaso de veneno, tú te lo tomas todos los días y todos los días va acabando con tu vida. Pero eso pasa porque no tienes a Cristo en tu corazón, porque no estás haciendo la voluntad de Cristo, sino que estás haciendo tu voluntad. Tú estás diciendo que amas a Cristo, pero resulta que estás haciendo tu voluntad. Entonces, como estás haciendo tu voluntad, hoy parece como que todas las cosas te salen bien. Por ejemplo, un tema del que a diario hablan mucho en las iglesias es el adulterio, porque es uno de los pecados más abominables por Dios, que Dios más abomina, y es uno de los pecados que más se comete por el ser humano. Entonces, una persona cuando está en el adulterio se complace en el adulterio, se goza en el adulterio, ¿sí? Pero cuando ya llega la etapa en la que todo va a salir a la luz, entonces esa persona empieza a convertirse en una persona resentida, en una persona amargada, en una persona llena de tristeza, en una persona llena de rencor, ¿sí? Y esa amargura que genera todas esas cosas empiezan a hacer efecto en esa persona. Y esa persona cada día va alejándose más y más y más de Dios, precisamente porque cuando estuvo buscando a Dios, no lo buscó conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Tú no puedes adorar a Dios como a ti te dé la gana, como muchas personas dicen. No es que yo adoro a Dios a mi manera. No, tú adoras a Dios a tu manera y te vas para el infierno. Porque hay una sola manera de adorar a Dios. Y dice la Biblia que los que adoran a Dios en espíritu es necesario que le adoren, en espíritu y en verdad. Amén. Entonces,
es importante. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, cuando el salmista escribe esto, nosotros tenemos que viajar hacia la tierra de Israel, una tierra totalmente desértica, ¿sí? Y esto sabía bien David, como pastor, que el viajar por tierras desérticas agotaba al rebaño, ¿sí? Porque tenían que andar muchísimos recorridos largos, podríamos decir hoy, hablar de kilómetros, bajo el calor del sol. Era tremendo, pero el pastor sabía dónde había un oasis. El pastor dirigía a sus ovejas hacia allá, hacia ese lugar del desierto que nosotros conocemos con el nombre de oasis, donde hay buenas aguas, donde hay buenos pastos, donde hay buenos árboles. Amén. Entonces el pastor conducía hacia esos lugares a su rebaño de ovejas, con el fin de proporcionarle a esas ovejas descanso, alimento y agua, ¿sí? Para que ellos pudieran estar en un ambiente apacible, en un ambiente tranquilo, en un ambiente conmovedor, que ellas pudieran estar seguras, no solamente porque sabían que el pastor las estaba cuidando, sino porque estaban en ese momento con su pastor en el lugar apropiado para alimentarse bien y para descansar. Amén. Dios conoce todos tus problemas. Dios sabe por cuáles dificultades estás pasando. Dios sabe cuáles son las dificultades tremendas por las que está atravesando tu vida en este momento. Pero hay algo que debes tener seguro, que a su tiempo Dios te va a llevar a esos lugares de reposo, a esos lugares de tranquilidad, a esos lugares donde vas a encontrar la sabiduría, la bondad y la gracia reparadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el verdadero descanso que todos nosotros buscamos, pero que desafortunadamente la mayor parte de nuestra vida lo buscamos fuera de Dios. Fuera de Dios nosotros queremos encontrar todas las cosas para ser felices. Por ejemplo, muchas personas creen que cuando tengan muchísimo dinero van a ser felices, y entonces se matan casi toda una vida buscando dinero, pero llegan y encuentran el dinero y encuentran que más infidelidad, más infelices son. La verdadera felicidad la encontramos cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, porque no importa el problema que tengamos, hay un gozo en nuestro corazón que permanece. ¿Ves? La Biblia dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Él nos regala las arras, ¿sí? Las arras en el término jurídico es conocido como una garantía. ¿Y cuál es la garantía que Cristo nos da para que nosotros entendamos que ya pertenecemos a Él y que no pertenecemos a este mundo? Pues que somos bautizados por el Espíritu Santo, que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios,
Y entonces a partir de ahí no importa los problemas que tengamos, pero el gozo va a permanecer en nuestro corazón. Por eso muchas personas cuando se refieren a nosotros los cristianos dicen que somos amargados. Dicen que somos idiotas, imbéciles, porque no corremos tras de lo que ellos corren. Ellos, por ejemplo, piensan que no hay felicidad sin el alcohol, por ejemplo. Y como nosotros no corremos tras del alcohol, entonces ellos dicen que nosotros somos amargados. Pero lo importante es que cuando tú llegas a Cristo y conoces la verdad, tus ojos son abiertos y entonces empiezas a vivir en libertad. Amén. Ahora bien, dice la palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vemos que Dios saca a Israel de Egipto, donde vivían en esclavitud. Y ellos peregrinan por el desierto. Pero en ese peregrinar por el desierto, al pueblo de Israel nunca le faltó nada. Mire, le llovió maná del cielo. Y Dios le dio agua de la roca. Y dice la Biblia que la roca es Jesucristo. Entonces, mire la evidencia más clara que nos muestra la Biblia de cómo Dios es el pastor de las ovejas. Porque Dios llevó al pueblo de Israel por un desierto y dice que su calzado nunca se desgastó, porque Dios en el día le colocaba una nube y en la noche, ¿sí?, había fuego. Entonces mire usted cómo nosotros tenemos una referencia en el Antiguo Testamento de cómo Dios, el buen pastor, cuida de su rebaño, cuida de sus ovejas. Amén. Nunca podemos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos su sed. Y para eso es necesario atender a la voz de Jesucristo. Amén. Vamos a leer un pasaje. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 35. Vamos a buscar el libro de Juan, después de Lucas. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 35 del libro de Juan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces mire que el buen pastor nos va a alimentar siempre, nos va a dar el alimento espiritual que nosotros necesitamos, ¿sí? Y siempre vamos a poder navegar en el río de su Santo Espíritu. Siempre va a pasar eso. Desafortunadamente hoy nosotros podemos encontrar a muchos de nuestros hermanos creyentes insatisfechos, agitados, sin descanso. En este caso el problema no es que Dios haya fallado como pastor, sino que la oveja se ha alejado de la comunión con
su Salvador. Eso es lo que debemos entender. Entonces, para poder nosotros permanecer en ese descanso, para poder estar sumergiéndonos en el río del Espíritu Santo de Dios, es necesario que permanezcamos en comunión con nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, dice la palabra, confortará mi alma. Dios restaura el alma y repara las fuerzas de aquel que se alejó, de aquel que ha regresado, porque se había alejado de Dios. Ahí nosotros tenemos una renovación espiritual. Algo que es más profundo que un mero alivio. Leamos Isaías 40, 29, por ejemplo. Isaías 40, 29. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire lo importante que es esto, porque nosotros tenemos que recordar que nuestra naturaleza es caída. O sea, nosotros no solo necesitamos de Cristo Jesús, ¿sí? Porque desgraciadamente vivimos en pecado, estamos permanentemente cometiendo pecados. Y por eso es que necesitamos permanentemente ser restaurados y renovados, una y otra vez, para que podamos estar en comunión con nuestro amado Dios y Salvador. Igual que la oveja que sale del rebaño. Cuando una oveja se pierde, el pastor, ¿qué hace? Tiene que irla a buscar para volverla al redil. Y ya el pastor empieza a curarle todas las heridas y le da el alimento y bueno, y atiende bien a la oveja. Es lo mismo que hace nuestro amado Dios y Salvador con nosotros. Amén. Eso es lo importante cuando nosotros podemos entender que solo a través de Cristo es que nosotros tenemos la verdadera salvación, el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Dice la palabra, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nosotros necesitamos ser guiados por Jesucristo, así como allá en las tierras del oriente, donde se cultivan las ovejas, el pastor siempre va delante de sus ovejas para poder encontrar la hierba más verde y la mejor, para poder encontrar caminos menos duros, y la verdad es que la oveja no tiene ni idea de lo que puede encontrar en el camino, pero su pastor que va delante de ella siempre va haciendo el gran esfuerzo para que ella no sufra en el camino que debe recorrer, y eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿sí? Y por eso las ovejas confían en su pastor y lo siguen, y eso es lo que nosotros debemos hacer con Cristo Jesús, seguirlo siempre, estar en cumplimiento de su palabra, hacer su voluntad, que nosotros sigamos el ejemplo que Él nos dejó. Eso es importante, que nosotros estemos siguiendo
a nuestro Dios y Salvador. Amén. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte. Bueno, mire lo importante, porque muchas veces cuando la persona está muriendo, esta palabra les ha ayudado mucho para que ellos encuentren ese camino que los va a llevar a su última morada. Amén. Pero el salmista en este caso no solamente está pensando en el momento de la muerte. Lo que el salmista está refiriendo es que aún en las circunstancias más difíciles de la vida, aún allí tiene plena confianza en que el mismo Dios que ha iluminado su camino durante toda su vida, también lo va a hacer en las circunstancias extremas, incluso en el momento de la muerte. Eso es importante que nosotros entendamos que cuando Dios está presente en cada etapa de nuestra vida, nosotros vamos a tener paz. La paz va a estar en nosotros. El libro de Romanos en el capítulo 8, veamos Romanos capítulo 8, Romanos 8, 36. El libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, es importante que entendamos que por causa de amar a Cristo Jesús, de predicar su palabra, muchas personas que antes decían ser nuestros amigos, hoy por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Cristo Jesús, se han convertido en nuestros enemigos. Muchas personas antes decían sentir admiración por nosotros, pero cuando ya nos vieron entregarnos con pasión, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, a Cristo Jesús, se convirtieron en nuestros enemigos. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a ser vituperados, vamos a ser odiados por muchas personas por causa del buen nombre de nuestro Señor y Salvador. Pero eso es lo que nos está mostrando Romanos 8, 36 al 37. ¿Sí? Por causa de Él, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque es que Él dijo que nosotros íbamos a tener aflicciones por causa de su nombre. Y eso hoy es verdad. Porque a veces son nuestros mismos familiares los que nos tratan de tontos, de imbéciles, de idiotas. Porque amamos a Cristo Jesús. Esa es la verdad. ¿Sí? Y vemos nosotros en los primeros cristianos. ¿Sí? Ellos que vivían en medio de una sociedad pagana y hostil, a pesar de eso encontraron ánimo en Cristo Jesús, encontraron las fuerzas en Cristo Jesús como su pastor, ¿sí? Para que Él los guiara. Amén. Eso es importante. Eso es importante que nosotros
empecemos a vivir en esa libertad. Dice la palabra, no temeré mal alguno. Entonces, es importante que cuando confiamos en Cristo Jesús, nosotros ya no sentimos los temores que antes sentíamos. Ya para nosotros la vida que estamos viviendo, sabemos que la vivimos por amor a nuestro Dios y que estamos aquí con un propósito, que es hablar de la bendita palabra de Dios a todo aquel que no lo conoce, para que procedan al arrepentimiento y se entreguen a Él para vida eterna. ¿Sí? Porque ya nosotros conocemos el amor, ya nosotros vivimos en paz eterna. El libro Primera de Juan, en el capítulo 4, nos enseña algo. Busquemos el libro de Juan, primera carta a Juan, capítulo 4, ¿no? Capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces mire usted que cuando usted ha sido perfeccionado en el amor, entonces usted ya no tiene miedo, ya no siente temor, porque sabe que Cristo Jesús está con usted. ¿Sí? Dice la palabra, porque tú estarás conmigo. Entonces, el salmista sabe que cualquier cosa por la que él pueda pasar, él no va a temer. Porque Cristo Jesús está con él. El pastor de las ovejas está con él. La única razón válida para no temer a la muerte y a las dificultades que puedan surgir en nuestro caminar por la vida o por esta vida, se encuentra en el hecho de que el Señor está con nosotros. Él tiene todos los recursos necesarios y está siempre en todo. Además, el Señor pasó por todas estas cosas y ahora está ahí al lado tuyo, está al lado mío, acompañándonos, y que no nos sintamos solos porque Él está con nosotros. Esa es la promesa de Dios. O si no, ¿por qué no vamos mejor al libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20? Mire, Mateo 28, 20 es la promesa del Señor de estar con nosotros. Mateo 28, 20. Entonces es una promesa, hermano, la promesa, creo yo, más importante que hay en la palabra de Dios, porque el mismo Dios está diciendo que siempre va a estar con nosotros. Es una promesa maravillosa, hermano. Mateo 27, 28, 20. Dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Dios nos hace una promesa antes de partir. Dice, siempre voy a estar con vosotros. Hasta el fin del mundo voy a estar con ustedes. Y dice el Salmo 23, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué era la vara para el pastor? La vara para el pastor era un garrote, ¿no? Generalmente terminaba en una bola en la que se incrustaban agudos y fuertes pinchos, y se usaba
para luchar contra las fieras de esa época, ¿sí? Tenía el propósito de defender a las ovejas, ¿sí? Ese era el propósito de la vara. El cayado es un báculo que era usado como apoyo y también para guiar al rebaño y corregir a las ovejas. Entonces, esas dos cosas en las manos del pastor nos inspiran confianza y aliento, la protección y dirección que como ovejas necesitamos. Nosotros encontramos en el Señor estas cosas y son simbolizadas en el Salmo por la vara y por el cayado. Eso es lo importante. Ahora dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí. Aquí hay un cambio de metáfora, ¿no? Para el rey David, Dios era mucho más que su pastor. Y lo describe como su anfitrión. Que ha preparado un espléndido banquete al que él ya fue invitado. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo dice que va a preparar morada para todos nosotros. Él dice que él va a prepararnos morada para esperarnos allá en el cielo. Y miren aquí el salmista cómo lo describe. Entonces, es importante que nosotros entendamos que estamos caminando hacia la perfección que es en Cristo Jesús y que un día vamos nosotros a estar con Él, porque es que ya fuimos invitados a la casa de Dios por su misericordia. Amén. No por obras que nosotros hagamos, sino por la misericordia de Dios. Él nos está invitando a su casa. Dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesucristo. ¿Sí? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces dijo el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré. ¿Sí? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces nosotros ya fuimos invitados por nuestro Señor Jesucristo a las moradas eternas, para que estemos siempre a su lado. Unges mi cabeza con aceite, es la parte que sigue del Salmo. ¿Sí? El aceite en el Antiguo Testamento es tipología del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona iba a recibir al Espíritu Santo, entonces ellos lo ungían con aceite. El rey David fue ungido con aceite, ¿sí? Y el aceite en el Antiguo Testamento es tipología del Espíritu Santo. El aceite fresco sugiere frescura y plenitud, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos extraer de la bendita palabra, ¿sí? En el Nuevo Testamento también habla sobre la unción que nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Y es lo que nos confirma que somos de Cristo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Y toda persona que ame a Cristo tiene que buscar ser llena del Espíritu Santo de Dios. El otro día alguien me preguntaba que cómo es que uno puede ser, bautizado por el Espíritu Santo. Entonces,
para ser bautizado por el Espíritu Santo, lo que tienes es que empezar a hacer la voluntad de Dios, convertirte en un hacedor de la palabra de Dios, porque muchos creen que tienen el Espíritu Santo de Dios porque se bautizaron en agua, otros creen que tienen el Espíritu Santo de Dios porque van a la congregación todos los días. Eso no te hace un cristiano de verdad. ¿Sí? Es bueno que te bautices en agua y es bueno que vayas a la iglesia, ojalá cada vez que la iglesia esté disponible, pero créeme que para ser bautizado por el Espíritu Santo, lo más importante es que empieces a hacer la voluntad de Dios, que empieces a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ves? Entonces, que si antes robabas, ya no robes más, sino que todos lo hagas para Cristo. Que si antes eras un adúltero o una adúltera, pues ya no adulteres más, sino que vives para Cristo. Que si antes tú eras un mentiroso, una mentirosa, ya no seas un mentiroso, ya no seas una mentirosa, sino que hables en verdad para Cristo Jesús. Si antes te deleitabas con los ojos viendo cosas que desagradan a Dios, ya no vuelvas a hacer esas cosas, porque son cosas que desagradan a Dios, son cosas que desagradan a Cristo Jesús. Entonces, sigue haciendo la voluntad de Dios para que Dios pueda permanecer en ti. Amén. Eso es lo importante. Dice la palabra, siguiendo el Salmo 23, mi copa está rebosando. Aquí el salmista considera su copa llena a rebosar, con lo que parece querer indicar la plenitud de las bendiciones de Dios que está recibiendo. Amén. Porque nosotros vemos que el rey David, pues, una persona que amaba con todo su corazón a Dios, pero que muchas veces se descarrió y anduvo en sus propios caminos. Y él sufrió mucho, por ejemplo, cuando el niño muere, el niño que dio a luz producto del adulterio. Cuando este niño muere, él estaba en ayuno, en lloro. Era una cosa tremenda, y él sabía, a pesar de todas las cosas que le tocó pasar al rey David, que el único que podía sacarlo delante era Dios, y empezó a clamar a Dios. Y pasó por muchas dificultades, por muchas pruebas, pero siempre confiando en que Dios era el que lo podía restaurar. Entonces, aquí ya el rey se siente pleno. Ya hay plenitud en el rey, se siente un hombre lleno de bendiciones, ¿sí? Y que Dios está con él. Entonces Dios no solo quiere darnos vida, sino vida en abundancia, lo dice Juan en el capítulo 10, en el versículo 10. Aunque nosotros no podemos olvidarnos que para nosotros disfrutar de estas bendiciones y que podamos tomar la copa de la salvación, es necesario que Cristo esté en nuestra vida. Amén. Que siempre esté Cristo Jesús ahí en nuestras vidas, llenando, que sea Él con su Santo Espíritu trabajando en nosotros, haciendo la obra. ¿Sí? Dice la palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Sí? Entonces, aquí Dios es el anfitrión. ¿Sí? Y el anfitrión no considera acabada su tarea cuando el banquete había llegado a su fin. No. El huésped tiene que proseguir su camino, y afuera aún hay enemigos. Por eso Dios nos ofrece una escolta que nos acompañe y que nos proteja hasta nuestro destino final. ¿Sí? Él siempre nos está acompañando.
el bien y la misericordia de Dios. Entonces, mire que hay dos escoltas que nosotros tenemos, dos acompañantes, que son el bien y la misericordia, que van a permanecer siempre entre Él y los adversarios de Dios. De modo que estos nunca van a poder alcanzarnos. Porque como le dijo Satanás a Dios en el libro de Job, es que has puesto un cerco alrededor de él, de tal forma que ni a una oveja le puedo tocar. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Amén. Dice la palabra, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Termina el Salmo. Ahí termina ya el Salmo. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, el salmista nos va presentando continuamente nuevas escenas de nuestra peregrinación terrenal. Cada una de ellas es un cuadro en el que tenemos que meditar cada día. Que nosotros, por ejemplo, vamos a regresar a la casa de Dios. ¿Sí? Probablemente el salmista estaba pensando ahora que iba a regresar a Israel, ¿no? a Yesurún, a Jerusalén, como le llaman. Para David, la casa de Dios no era simplemente algo para la eternidad, sino una realidad presente. ¿Sí? Eso lo podemos ver nosotros en el Salmo 27:4. ¿Sí? ¿Cómo dice el salmista, Salmo 27:4? ¿Cómo dice el salmista? Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Eso es lo importante. Mire, el salmista considera que él puede regresar a la casa del Señor para adorarlo por siempre. Amén. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das de hablar de tu bendita palabra. Sea este el momento, Padre eterno, para que tú bendigas a cada persona que toma su tiempo para escucharla, y que seas tú, Señor, llenando a cada persona con tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros podamos escuchar tu voz, Señor, y podamos tener ese privilegio de conocer la hermosura de tu bendita palabra y poder, Señor, adorarte y bendecirte en espíritu y en verdad. Señor, te ruego que seas tú, Señor, obrando en cada persona que ha tomado su tiempo para que, Señor, conforme a lo estudiado, te adoremos, glorifiquemos tu santo nombre cada día, Padre eterno, y que seas tú, Señor, conduciendo nuestros caminos, que seas tú el pastor, Señor, que nos lleve, Señor, por ese oasis en donde podamos encontrar delicados pastos, Señor, donde haya agua fresca, donde nosotros podamos sumergirnos en el río de tu Santo Espíritu, que seamos llevados en el hueco de tu mano, allá al lugar donde tú quieres llevarnos. Permítenos, Señor, ser dignos de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en este caminar por este mundo, para que siempre, Señor, estemos buscando el camino que conduce, Señor, al lugar que tú estás preparando para nosotros, para que podamos estar toda una eternidad contigo. Gracias, Padre amado, por la oportunidad maravillosa que nos das.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.